Buenas tardes, compañeras y compañeros regidores del Honorable Ayuntamiento, presidente municipal y secretario municipal, bienvenidos. Gracias por acudir a la sesión extraordinaria. En este momento solicito a la secretaria del Honorable Ayuntamiento que me haga el favor de pasar la lista. Buenas tardes a todos. Haré el pase de lista. Marcos Bautista Medina. Presente. Anabel Mateo Sánchez. Presente. Bardomiano Hernández García. Presente. Madre Pilar Domínguez Vázquez. Presente. Germán González Vázquez. Presente. Catalina Martín Bautista. Presente. Amancio Reyes Valdivia. Presente. Rosa Hernández González. Presente. Leucadia García Hernández. Presente. Carlos Daniel Juárez Medina. Rosulega Delgado Mariano. Presente. Samuel Medina Vite. Presente. Noraide Luciano Martínez. Presente. Mónica Camilo Agustín. Presente. Existe quórum. Habiendo quórum, se le solicita al presidente municipal realice la instalación de la sesión legal. Siendo las 4:19 del día 26 de diciembre del año 2022, declaro formalmente instalado el Honorable Ayuntamiento Nacional de Televisión de Hidalgo para una sesión extraordinaria, siendo válidos los acuerdos que se tomen. Gracias. En este momento se lo solicita otra vez a la secretaria nos haga el favor de realizar la lectura del orden del día para su aprobación. Lectura del orden del día. Número 1, pase de lista. 2, verificación del quórum. 3, instalación legal de la sesión. 4, lectura del orden del día para su aprobación. 5, propuesta de reforma a párrafos de diferentes artículos de la Constitución Política del Estado de Hidalgo enviadas por el Congreso Libre y Soberano de Hidalgo. 6, clausura de la sesión. Gracias. Habiendo escuchado la lectura del orden del día para su aprobación, en este momento se le solicita a las y los regidores del Honorable Ayuntamiento se somete a votación los que estén de acuerdo. Gracias. Continuamos con el punto número 5, que sería la propuesta de la reforma a párrafos de diferentes artículos de la Constitución Política del Estado de Hidalgo enviadas por el Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, por lo cual se le solicita al secretario municipal Juan Oliver nos haga de favor de hacer la información respectiva. Gracias. Bien, muy buenas tardes, señor presidente, maestra Anabel, y regidoras y regidores. Me voy a permitir hacer del conocimiento de todos ustedes de los 4 oficios que nos ha girado el Congreso del Estado, en donde se reforman algunos párrafos del artículo de nuestra Constitución Política del Estado. Me voy a permitir compartir la lectura del primer oficio. Es un oficio que está dirigido a nuestro presidente municipal, Marcos Bautista Medina, con fecha 23 de septiembre. Fue recibido el 14 de noviembre a través del área de correspondencia, que la letra dice: sirvo el presente conducto para dar cumplimiento a lo expresado en el artículo 158 de nuestra Constitución Política del Estado de Hidalgo, que establece que nuestra ley fundamental del Estado puede ser adicionada o reformada. Para que tales condiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se sujetarán a los trámites establecidos para la expedición de leyes señalados por nuestra Constitución y requieren de la aprobación, cuando menos,
de los 2/3 del número total de los diputados. Aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados, deberá someterse a la sanción de los ayuntamientos y se tendrá por aprobada definitivamente cuando así lo exprese la mayoría de ellos. En razón de lo anterior, es de remitirse de forma adjunta al presente curso el expediente relativo a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de reconocimiento a los sectores invisibilizados de nuestra sociedad para que nuestras leyes e instrumentos se constituyan en garantes efectivos en materia de derechos humanos, así como reconocer la diversidad sexual y las diferentes identidades y expresiones de género, la cual fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en la sesión ordinaria número 82 del día 23 de septiembre del año en curso, correspondiente al primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Por la anterior y con fundamento en la fracción octavo del artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, actuando en suplencia de la Secretaría, remito el presente, así como sus anexos, para efecto de realizar de manera breve el trámite establecido constitucionalmente. Bien, este es el texto, el cuerpo del oficio que nos mandan. De manera general, comentarles a ustedes que el artículo único que se reforma, el párrafo tercero del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, para quedar como a continuación sigue. El artículo 5 nos dice: sin distinción alguna, todas y todos los habitantes del Estado tienen los derechos y obligaciones, así como los derechos humanos consagrados en esta Constitución. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a su protección y desarrollo por la sociedad, el Estado y la ley. Antes decía, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Lo que se reforma y ahora queda de la siguiente manera: todas las personas son iguales ante la ley. Esto es en referencia al primer oficio que fue turnado al área de central de correspondencia de aquí del ayuntamiento y que pongo a consideración de ustedes para lo que ustedes indiquen. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algo más que agregar. Sí. A ver, el regidor Samuel. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues hemos recibido ya varias iniciativas de reforma a la Constitución y otras leyes del Estado de Hidalgo, y cabe mencionar aquí que cuando el Congreso requiere modificar la Constitución del Estado de Hidalgo, valga la redundancia, pues sí requiere de la aprobación de los cabildos, cuando menos del 50% más uno en todo el Estado. Esto no quiere decir que los cabildos estén forzosamente obligados a aprobar lo que el Congreso del Estado propone. También en los cabildos se puede diferir. Hago este comentario porque a veces nos quedamos con la idea de que si ya está aprobado por el Congreso, pues tenemos únicamente la obligación de aprobarlo. Y no es así. También podemos hacer lo contrario, y muchos ayuntamientos lo pueden hacer. Lo hicieron en 2017, una reforma que proponía el Congreso que no pasó. En este caso yo veo que es un tema pues importante, porque lo que busca es
pues meter en cuestión de género a todas las personas, y yo creo que pues vale la pena aprobar esta iniciativa del Congreso. Sería cuanto mi participación. Muchas gracias. Bien, bueno, son 4 los oficios que se van a exponer ante este pleno el día de hoy. Tenemos otro de los oficios con la misma tesitura, que fue elaborada con fecha 6 de octubre del presente año y que se recibió igual en la misma fecha de la anterior, con fecha 14 de noviembre. El texto del cuerpo del oficio obviamente es el mismo. Solo me voy a permitir leer un párrafo en donde nos dice que en razón de lo anterior es de remitirse de forma adjunta al presente curso el expediente relativo a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. El artículo 4 que se reforma de la Constitución Política del Estado de Hidalgo queda para quedar como sigue. Antes decía que el Estado de Hidalgo reconoce y protege el derecho a la vida. Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Toda discriminación o toda intolerancia constituyen un agravio a la dignidad humana y un retroceso a su propia condición que deberá combatirse. Bueno, este es como estaba el párrafo anteriormente. Ahora con la reforma, ahora dice que el Estado de Hidalgo reconoce y protege el derecho a la vida. Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones. La modificación en particular es que se agrega la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, que es la parte que se le reforma, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Toda persona tiene derecho a la libre determinación de su identidad y su expresión de género. Cualquier tipo de discriminación y de intolerancia constituye un agravio a la dignidad humana y un retroceso a su propia condición que debe combatirse. Es como quedaría ahora según la reforma del oficio que nos envían al artículo 4 de la Constitución Política de nuestro Estado. ¿Alguna pregunta respecto al oficio número 2? Bien, en relación al oficio de fecha 19 de octubre, que es el oficio, el expediente relativo a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 5 y 7 y se adiciona la fracción 6 al artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho de los organismos constitucionales autónomos del Estado a iniciar las leyes y decretos, la cual ya fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en la sesión ordinaria del número 90
el día 17 de octubre del año en curso, correspondiente al primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo. Se reforma la fracción 5 y 6 y se adiciona la fracción 7 al artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. El artículo 47, el derecho de iniciar las leyes y decretos corresponde, la fracción 5 decía, al Procurador General de Justicia del Estado en su ramo y la fracción 6 a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalen las leyes. La ley orgánica del Poder Legislativo determinará el trámite que deberá darse a las iniciativas. La reforma queda ahora de la siguiente manera. La fracción 5 dice a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado en su ramo. La fracción 6 a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalen las leyes, y la fracción que se adiciona, la 7, queda de la siguiente manera: la ley orgánica del Poder Legislativo determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. Esto es en relación al oficio número 3 recibido por parte del Congreso del Estado. ¿Algún comentario respecto al oficio 3? Como que tenemos que revisar con más calmita porque modifica el proceso legislativo en general. Entonces, puede contravenir a la Constitución General. Entonces habría que revisarlo más detenidamente, a mi consideración. No sé qué hayas escuchado de Lord Pilar, pero sí, ¿verdad? Sí. Yo diría que nos regalaras una copia, nos regalaras una copia para leer lo que Revisarlo, digo, porque pero no está tan como de hecho, aquí ya estoy viendo la Constitución y ya decía la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado y en su ramo, y aquí dice fracción reformada, alcance 1 del 22 de julio del 2022. sí, pero todavía no surte efectos, porque no está publicado. O sea, por eso habría que checarlo. Es que los cambios son los que están nada más en letra negrita para que no nos confundamos. Para que no leamos todo, ajá, le hice todo el artículo. Lo que cambió nada más es la letra negrita. No, sí, pero a ver. Sí, a ver, no se enreden. O sea, el que haya cambiado un párrafo puede cambiar completamente el proceso legislativo. ¿Sí? Y eso es lo que hay que revisar. O Lo sea, que se propone es que vuelva a leer lo que está reformado o sea, para entender mejor. ahí sí valdría la pena leer todo el proyecto para que, digo, a lo mejor no todo, pero sí la parte esencial. Y aquí caemos a que no se nos envían los oficios, ¿no? Para revisar. Si supieron, no, pero no está, Pero no viene al por eso no está El tal cual. correo. Pues sí la mandaron, pero no viene la está. No, Yo yo lo sé. veo, pero no igual de la escribir. Pero es como comentaba al principio el licenciado Samuel, que podemos aprobar, viene por separado la reforma, podemos votarla, votamos una por una. Sí, pero habría que analizarla porque también pudiera ser buena. O sea, nada más que sí modifica todo el proceso legislativo. ¿Sí? Y entonces habría que ver si es benéfico para el Estado, pues está bien. Pero también si le vamos a otorgar facultades a un ente distinto al que el proceso legislativo original marcaba en todo el territorio nacional, estaríamos también excediéndonos ahí. Yo pienso que se vuelva a leer, ¿no? La parte que se reforma. No todo el artículo, sino nada más
sentido a ese artículo. Si no regalan una copia, por lo menos de este. ¿Por qué no nos prestan una copia a Pilar, a Flor y así para que podamos darnos una idea de lo que está, de lo que está pasando ahí, ¿no? Digo, a todos, pero digo, es que si estuviéramos hablando. Ahí les encargamos por lo de nosotros. Yo no estudié leyes precisamente para no estar batallando con esto. No, pero es que sí. A ver, en efecto, bueno, me aclara el oficial mayor que lo que se adiciona en este caso al artículo solo es la fracción 7, ¿no? Que es a los organismos constitucionales autónomos del Estado en la materia de su competencia, que es lo que sigue de la anterior, de la 6, ¿no? Que dice a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, que ese prácticamente queda como ya estaba anteriormente, o sea, eso no se modifica en los términos que señalan las leyes, y que es donde se agrega la fracción 7 que dice y a los organismos constitucionales autónomos del Estado en la materia de su competencia. Es la parte que se adiciona. Perdón, a mí lo que me llamó la atención fue lo que le dije antes de la modificación, o sea, en la exposición de motivos, ahí está lo importante, lo del artículo es lo de menos. O sea, lo importante es en la exposición de motivos que hacías, ahí fue donde me llamó la atención, porque pudiera ese artículo, ese simple artículo, así le agregues una I o una O, pudiera modificar el... Es que no está agregando una I o una O, está agregando todo un párrafo. No, digo, pero está agregando una fracción más. Le hago una comparación. En sí, el ¿Quieren que la lea? el artículo 47 tiene 6 fracciones y le está ¿No pueden pasar una asignando copia? una séptima. Una copia. Aunque la paguemos. Mira, es que yo no soy de- Tiene 6 fracciones y le está pásale. Sí, pero si checas la exposición de motivos tiene una finalidad. ¿Sí? La madre propia ni veo. Sí, también yo por eso imprimí, pero no. Sí, mira, Quiero probar a ti y así. Bien, en relación al tercer oficio girado por parte del Congreso, no sé si tengan algún comentario. A ver, el licenciado Samuel, si le acercan el micro. Pues nada más comentarles, compañeros, que en el proyecto que envía el Congreso del Estado, pues no especifica claramente quiénes son esos organismos constitucionales autónomos del Estado de Hidalgo que podrían estar en la posibilidad de presentar iniciativas de ley. Entonces, al no tener clara esa parte, pues yo sugeriría, salvo la mejor opinión de ustedes, que nos abstuviéramos en esa iniciativa, para que pues o bien nos den a conocer cuáles son esos organismos, o bien pues que nuestro voto sea en ese sentido, ¿no? de abstención, toda vez que no conocemos de manera precisa a esos organismos constitucionales autónomos a que se refiere el documento. Sería cuánto. Gracias. Muchas gracias. Bien, el cuarto y último oficio que se está para análisis en esta sesión extraordinaria es un oficio recibido igual en la fecha que mencioné anteriormente. Esta es un expediente relativo a la minuta con proyecto por el que se reforma el párrafo
párrafo 27 del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho a la cultura, la cual fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en la sesión ordinaria número 91 el día 18 de octubre del año en curso, correspondiente igual al primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. El artículo que se reforma, el párrafo 27 del artículo 5 de la Constitución Política, antes decía, toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Las autoridades estatales y municipales promoverán los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifiesto cultural. Con la reforma ahora dice: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y a ejercer, lo que se agrega es, en condiciones de igualdad y no discriminación, sus derechos culturales. Toda persona tiene derecho a acceder al patrimonio cultural de la entidad, así como a los bienes y servicios culturales que presta el Estado. Las autoridades estatales y municipales promoverán los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, entendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, que es como quedaría. Entonces, estos son los 4 oficios que fueron girados por parte del Congreso del Estado para su análisis en esta sesión. ¿Es cuánto? Bueno, habiendo ya escuchado al secretario, ¿alguna opinión de los compañeros? Bueno, por lo cual se solicita que se someta a votación los que están de acuerdo, excepto la fracción, que sería el artículo 47, que sería a los organismos, constituciones autónomas del Estado de Hidalgo en materia de competencia. A ver, se va a ir votando una por una, ¿no? Así es. Okay. ¿Está bien? ¿Se tiene? Ah, pero si la prueba no se aprueba. Ah, sí, es una iniciativa que se interesa. Pues sí, pero finalmente, Es un método más rico. Bueno, en el artículo 4, que ya lo escuchamos al secretario municipal, Porque son autónomos. compañeros, si nos permiten para que continuemos, gracias. Bueno, en el artículo 4, que ya nos leyó el secretario, la formación necesaria, por lo cual solicito que se someta a votación los que estén a favor. Continuamos con el artículo 5, que dice: si distinción algunas, todas y todos son los habitantes del Estado de Hidalgo, de los derechos y obligaciones, así como los derechos humanos consagrados en esta Constitución, que ya igualmente ya escuchamos, se solicita de favor que se someta a votación levantando la mano los que estén de acuerdo. Unanimidad. Gracias. Continuamos con el artículo único, donde dice que se reforma la fracción 5 y 6 y se adiciona la fracción 7 al artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, para quedar como sigue.
por lo cual se solicita de favor levantando la mano los que estén a favor, o ahora sí que alguna opinión, levantando la mano. Gracias. Dos votos a favor y 12 En ¿Cómo contra. pedir la palabra? A ver, adelante, regidor Daniel. Miren, la controversia que se había generado me la ha dejado clara el regidor Samuel, en sentido a que los órganos autónomos son el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Transparencia y el Instituto Estatal Electoral, ¿verdad? Considero que no Y la Comisión de Datos La Personales. comisión. la Comisión de Acceso a la Información Pública. Considero que no genera mayor relevancia. Es mi postura. Mi posicionamiento va a favor, ya que al tener mayor claridad en cuáles son los organismos autónomos y tomando en cuenta que hay más apertura para que más personas se involucren en la iniciativa de leyes, considero que es un punto importante. Entonces, estoy a favor. Entonces toma la votación. A ver, sí, por favor. Vamos a hacer el micrófono. A ver, miren, efectivamente, como comenta Daniel, me eché un clavado de aquí en la Constitución y tiene debidamente definidos a los organismos que considera autónomos. Y como bien decía, pues, está la Comisión de Derechos Humanos, el IE, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. Creo que sería viable ya una vez conociendo el tema, digo, lo que querían era ponernos a investigar, ya lo hicimos, ya encontramos. Iría a favor, digo, habría que estar pendientes en próximas sesiones que no se quieran agregar otro organismo autónomo constitucional y que fuera de riesgo, ahí sí sería complicado. Son 4 Bueno, ya escuchamos entonces los que estén a favor levantar la mano. Ya sabemos cuáles son los organismos autónomos. También el debate que es ese. A ver, si no hubiera habido debate, no hubiéramos aprendido hoy cuáles son los organismos. Bueno. Continuamos ya con el último, que sería el artículo 5. Dice: artículo único, se reforma el párrafo 27 del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Igual decía ya antes decía: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Las autoridades estatales y municipales promoverán los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones en pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Ahora dice: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y a ejercer en condiciones de igualdad y no discriminación sus derechos culturales. Toda persona tiene derecho a acceder al patrimonio cultural de la entidad, así como los bienes y servicios culturales que presta el Estado. Las autoridades estatales y municipales promoverán los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, por lo cual solicito que se manifieste levantando la mano los que estemos de acuerdo. Gracias.
Habiendo culminado el punto número 5, continuamos que sería el punto número 6, que sería la clausura de la sesión, por lo cual se le solicita al presidente municipal nos haga el favor de clausurar esta sesión. Siendo las 5:07 del día 6 de diciembre del año 2022, se dan por concluidos los trabajos de la sesión extraordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional, siendo válidos los acuerdos que se tomaron. Muchas gracias.